Muy buenas, un saludo a todos. Soy Federico Romero, el administrador de Historia y Roma Antigua. Y bueno, dada la vorágine que ha habido de novedades durante estos últimos meses, pero fundamentalmente durante el mes de octubre, que ha sido el más intenso, he decidido hacer un pequeño resumen de las novedades que me han parecido más interesantes, no todas, evidentemente, porque es imposible meterlas todas. Y voy a comentaros un poquito por encima algunas de ellas, ¿vale? Las que me han parecido, las que me han llegado a casa, que me han parecido más interesantes, ¿no? La primera de ellas es del Águila al León, Historia de Britania, de Roma a la conquista normanda, de Daniel Fernández de Lis, de la que, como ya sabéis, podéis disponer en la página de Divulgadores de la Historia de una entrevista que le realicé al autor, hablando sobre el libro y sobre la historia de Britania. La verdad es que es un ensayo muy ambicioso, porque trata un periodo muy extenso de la historia de Britania, contenido en unos pocos cientos de páginas, ¿no? A mí me llamó la atención de este libro la capacidad de condensación que tiene el autor, ¿no? Para meter en esas páginas tanto tiempo de historia, ¿no? Y tantas cosas. Me ha gustado mucho, me parece un libro que es muy útil. Siempre he defendido los libros que hablan de temas que no están ya muy trillados por la divulgación o por el mundo académico, así que os lo recomiendo. Del Águila al León, Historia de Britania, de Roma a la conquista normanda, de Daniel Fernández Lis, que además es un autor que es experto en Edad Media, de la editorial Edasa, Libros con Historia. El siguiente libro del que vamos a hablar, y los he querido también enlazar un poquito a nivel temático, es un libro de la editorial Despertaferro, que también me parece que aporta mucho por lo poco trillado que está en divulgación este tema, ¿no? Se llama Anglosajones, la primera Inglaterra, y es del autor Mark Morris. Creo que es un tema también bastante interesante, un tema del que no se ha hablado mucho y del que la verdad tenemos que aprender bastante. Hace poco leí sobre el tema de la invasión de los anglos y los sajones a Inglaterra, que más que una invasión, de lo que se trató en un primer momento fue de una migración. Acudían a Inglaterra muchas veces contratados por los señores de la isla. Ya Roma se había retirado, ya no controlaba el Imperio Romano aquella parte de la isla, ¿no? Y empezaron un poquito al servicio de los diferentes, no voy a decir reyes, pero tampoco, señores de la isla, ¿no? Hasta que comprendieron que les era más rentable ir por libre y establecer sus propios dominios, ¿no? Así que todo lo que sea profundizar en esta época y hacer la historia de Inglaterra un momento histórico menos oscuro me parece útil, ¿no? Y por eso os recomiendo este libro del que yo creo que vamos a poder aprender bastante, ¿no? De ahí vamos a viajar a otro tema que se está poniendo de moda, ¿no? Dejamos Britania, que como hemos visto tiene dos novedades muy sobresalientes, y nos vamos a otro tema que está poniendo de moda, que es la historia de las mujeres. La historia que gira en torno a ellas, ¿no? Y libros que nos hablan de un periodo histórico determinado, estructurando esa narración en torno a la vida de determinadas mujeres, ¿no? Estaba pensando hace poco que leí un libro de Emma Southon que también me gustó mucho, no me acuerdo ahora del título, quiero recordar que era de la editorial Pasado y Presente, espero no equivocarme. Me pareció muy divertido, ¿no? Y siguen apareciendo libros en esta línea, ¿no? El que os presento ahora es Alberto Martínez Díaz, un compañero de divulgadores de la historia, se llama Malvadas y Poderosas. Y me parece, bueno, aparte que Alberto escribe de una manera maravillosa, se entiende muy bien, el nivel es muy divulgativo, el libro está dividido en diferentes artículos que se puede leer cómodamente, incluso por separado. Lo que más me ha gustado de este libro es que trata personajes que no suelen entrar en este tipo de libros. Cuando se habla de mujeres y de antigüedad, pues es inevitable que acabemos hablando siempre de Gala Placidia o de Livia. En este caso no, ¿vale? Habla de personajes femeninos, no os lo voy a desvelar. Si os interesa, podéis hacer una prelectura en Amazon, de personajes bastante más interesantes y novedosos que los que habitualmente se tratan, ¿no? Y este no es el único libro en esta línea. Tenemos también La venganza de Pandora, una historia del mundo antiguo a través de las mujeres, de la autora británica Daisy Dunn, editado por Crítica Editorial, ¿no? Es un libro que va en esta línea también, que nos presenta la antigüedad desde un punto de vista femenino, que a mí me parece muy interesante. Siempre que sea
Siempre que un periodo histórico te lo presente desde un punto de vista diferente, vas a aprender siempre un montón de cosas, ¿sabes? Porque te van a hablar de cosas que normalmente pues no se mencionan o no están tan trilladas, ¿no? En fin, me parece un tema original, me parece que es un tema del que todavía se puede contar mucho y por eso os recomiendo también este libro de crítica que recibí con mucho agrado en casa. Y bueno, dejamos un poquito lo terrenal y viajamos al Olimpo, ¿no? También últimamente han salido dos libros sobre los dioses que a mí me parecen muy interesantes. Uno de ellos es de Academia Play, la mitología griega como nunca antes se la habían contado, del que uno de los autores es Javier Rubio Docé y el otro es Alberto Menéndez Engrá. Academia Play también forma parte de divulgadores de la historia. Y la verdad es que me ha parecido un libro, lo leí en septiembre, salió ya hace un poquito, pero me ha parecido un libro que merecía la pena que os lo comente porque es muy visual, es muy gráfico, es además muy bonito, las ilustraciones son preciosas y se aprende un montón. Os lo recomiendo porque además considero que es un libro que que es apto para cualquier tipo de público. Cualquiera que coja este libro va a sacar cosas muy útiles de ella y independientemente de su nivel va a aprender y va a disfrutar con él también a un nivel estético. Me parece que es un punto fuerte de este libro y el formato, que tiene un gran formato, cosa que no se ve mucho en los libros por el tema del coste. Así que por favor, no lo olvides. La mitología griega como nunca te la habían contado, de los grandes de Academia Play con los que tengo el honor de colaborar a veces con algún guión. Hay otro libro también referente al Olimpo, un libro ya que más es divulgativo también, pero es una divulgación más elaborada, estamos hablando ya de cientos de páginas, y un libro clásico en el que predomina el texto de la esfera de los libros. La autora es Isabel Rodríguez, que es una experta en este tipo de temas, y el título es El gran libro de los dioses griegos, una guía para conocer sus mitos, sus imágenes y su significado. Yo, personalmente, lo considero un libro muy útil para tenerlo en casa como una guía, ¿no? Cada vez que quieras profundizar en un tema determinado, en un aspecto de la mitología concreto, pues está muy bien tener este libro en casa porque está muy bien estructurado temáticamente y está escrito por una persona que sabe lo que se dice. Así que nada, no olvides tampoco este libro, Isabel Rodríguez, El gran libro de los dioses griegos, una guía para conocer sus mitos, sus imágenes y su significado. Bueno, después de tanta teoría, vamos a ponernos un poquito más narrativo, vamos a dejar el ensayo a un lado, no por mucho tiempo, pero bueno, de momento, y vamos a hablar de una novela que llama la atención, ¿no? Que es Tiberio Graco, Tribuno de las Legiones. Es una de las dos novelas con las que Despertaferro se lanza a la publicación de novelas, ¿no? Y se nota pues que simplemente cuando ves la portada te das cuenta de que es una novela de Despertaferro, ¿no? Cuando lo abres también por la calidad de impresión que tiene, los mapas del mundo en el que se desarrolla la historia, pues llama también mucho la atención, ¿no? Y luego está la calidad narrativa de Luisma, ¿no? Del autor, de Luis Manuel Fernández Román, que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? En su momento, cuando todavía no lo conocía mucha gente, yo tuve la suerte de conocerle. Tuve la suerte de leer Oscura Roma antes de que fuera publicado por una gran editorial y la verdad es que es un libro que me llamó muchísimo la atención por lo original de su temática, ¿no? Yo creo que con esta novela también Luisma está siendo original, ¿no? Porque está tratando un periodo muy poco conocido de cualquier personaje de la antigüedad, que es la infancia y la juventud. Las fuentes generalmente nos hablan muy poco de la infancia y la juventud de los grandes personajes de la antigüedad, porque tampoco lo consideran muy importante, no tenían en cuenta, como lo podemos llegar a tener hoy, que son periodos claves, ¿no? Que determinan la psique de una persona y que determinan y explican cómo, cómo va a comportarse esa persona en el futuro, ¿no? Así que si queremos comprender un poquito mejor y pasarnos un ratazo bueno, porque es una novela, ojo, no es un ensayo, os lo recomiendo. Tiberio Graco, Tribuno de las Legiones, no os perdáis, ¿vale? La editorial Despertaferro. Y la segunda novela con la que se han lanzado a esto de publicar narrativa, los de Despertaferro, es la novela de un escritor que para mí ahora mismo es una de las grandes figuras que tenemos en la divulgación española. Tiene el don, tiene un don narrativo enorme y además es un gran académico. Me gustan tanto sus ensayos como sus novelas.
Y además, por lo que se ve, siempre ha sido bueno, porque antes de ser conocido he leído novelas que tiene, por ejemplo, una serie sobre Heraclio, dos novelas que son muy buenas y que os recomiendo también activamente. En este caso, José Sotochica, que es una persona especializada, académicamente hablando, en la Edad Media, en la Tarda Antigüedad, abandona su zona de confort y viaja a la Edad Moderna, ¿no? Para trasladarnos al enfrentamiento entre el Imperio turco y el Imperio español, las dos grandes superpotencias que se enfrentan en el siglo XVI en el Mediterráneo, y representados en dos personajes, ¿no? En esta novela que se titula Hasta que pueda matarte. No os puedo contar mucho más. La verdad es que llevo como 100 páginas, me está encantando, sinceramente, pero vamos, tampoco me sorprende porque todavía no he leído nada de este autor y lo he leído todo, absolutamente todo. Que me haya disgustado, que me haya aburrido o que haya dicho, madre mía, todo lo contrario. Es una gran historia, muy divertida, que desde la primera página te engancha, porque está llena de acción, es una novela, podríamos denominarla incluso a pesar de estar fuera de época para darle esa denominación de capa y espada, que os recomiendo activamente. José Sotochica, Hasta que pueda matarte. Y bueno, vamos a viajar a otro tema, volvemos al ensayo, para hablar de otro tema que se está poniendo muy de moda entre las editoriales españolas, ¿no? Estoy hablando de el tema de la gladiatura y de los espectáculos públicos, ¿no? Supongo que es a raíz del próximo estreno de Gladiator 2, pues que bueno, muchas editoriales están aprovechando el rebufo para sacar textos relacionados con un tema que siempre ha interesado mucho al gran público. Fijaos, a mí me interesa más el tema de las carreras de carros, ¿no? Que sí que era el deporte rey en Roma, no la lucha de gladiatura, pero bueno, también era un tema que atraía mucho a la gente dentro de la sociedad romana, que vertebraba a la sociedad romana y de la que conocerlo a fondo, entenderlo, estudiarlo, pues nos ayuda a entender mejor la sociedad romana y la historia romana, ¿no? En este caso, el libro que quiero hablar está escrito por uno de los hombres que yo creo que en España y a nivel internacional saben más del tema. Se llama Alfonso Mañas. El libro se llama Gladiadores, Bestias y Condenados y está editado por los amigos de la editorial Almuzara. Así que nada, recordarlo, ¿vale? No lo olvidéis. El siguiente es un libro que me llamó la atención, que envió la esfera de los libros. Es un libro de Adrian Goldsworthy. Para mí es, si no el mejor, uno de los mejores divulgadores de la antigüedad a nivel internacional y como novelista, a pesar de lo que he oído por ahí, también me gusta y bastante, ¿no? Sus novelas me parecen bastante originales en cuanto a tema y con una buena estructura narrativa. Pero en este caso no os quiero hablar de una de sus novelas, os quiero hablar de un libro que ha publicado con la esfera de los libros, que se llama El águila y el león. Hace un estudio a lo largo de la historia del enfrentamiento entre el Imperio Romano y el Imperio Persa, ¿no? Que es un enfrentamiento que estaba un poquito condenado al fracaso porque ninguno de los dos imperios tenía la fuerza suficiente como para poder, aun derrotando a su enemigo, asimilarlo, por decirlo de alguna manera. De nada te sirve derrotar a un enemigo cuando realmente en X años vas a tenerle otra vez de enfrente y te vas a tener que enfrentar a él porque no puedes asimilar por la magnitud territorial y poblacional y económica de los contendientes, no puedes absorber al enemigo. Por lo tanto, era un conflicto destinado a ser eterno, ¿no? Y que de hecho, bueno, tampoco es que quiera hacer un spoiler, pero si lo pensamos y sabemos un poquito de historia, pues sabemos que uno de los factores que posibilitó el éxito del Islam, la desaparición del Imperio Persa y que casi lo hiciera el Imperio Romano, que le costó, pasó una época de crisis terrible, ¿no? Fue precisamente que estaban muy debilitados porque llevaban un siglo, justo en el momento en el que el Islam eclosiona, los persas y el Imperio Romano de Oriente llevaban un siglo casi ininterrumpido de batallas, ¿no? Desangrándose los unos a los otros. Tal vez, si no se hubieran desangrado de esa manera, la historia hubiera sido bien distinta. No lo sé, es historia ficción. Pero para entenderlo un poquito mejor, creo que este libro, El águila y el león, de Adrian Goldsworthy, merece la pena ser leído. Está publicado en Esfera de los Libros. Y ya por último y para acabar, porque se está quedando un vídeo un poquito largo,
Quiero hablaros de un libro que me ha llamado la atención, ¿no? Porque también es un reto. Es del profesor Santiago Castellanos. Es un profesor de historia antigua de la Universidad de León. También es un gran narrador del que ya hemos hablado también en la página de Divulgadores de la Historia. También aparece allí entrevistado. Por cierto, Luis Manuel López Román también tiene una entrevista reciente en nuestra página de Divulgadores de la Historia, por si os queréis pasar a leerla, ¿no? Sobre su último libro. Y José Sotochica también. En este caso, creo que va a ser convertirse un clásico en las estanterías, ¿no? Me recuerda un poco a la historia de Roma y de Montanelli, con la diferencia de que en vez de ser un periodista es un profesor de universidad el que lo ha escrito, ¿no? Trata la historia romana desde el principio hasta su caída en el siglo V como, como una historia para todos los públicos. Abandona el rigor académico después de llevar un montón de años explicando historia antigua a, a estudiantes universitarios, se baja del estrado y de la cátedra y nos explica esa historia que ya explicando más de 2 decenios, ¿no? En un lenguaje llano y cabal. A mí me está divirtiendo mucho, me está gustando mucho y, y me parece que es un libro que se va a convertir en un clásico y que cualquiera que no sepa nada de historia romana va a disfrutar a tope. Y el que sepa, pues también, porque siempre vas a aprender algo nuevo o te lo van a contar de una manera y de una perspectiva diferente que merece ser tenida en cuenta, ¿no? Así que nada, recordadlo. Historia de Roma, de las aldeas del siglo VIII antes de Cristo al final del Imperio, siglo V después de Cristo. Santiago Castellanos, editorial Pinolia. Y bueno, acabo, que llevo ya casi más de 15 minutos de vídeo hablando de libros y espero que os hayan servido, ¿vale? Y espero que os gusten. Un abrazo a todos, chao.